Hola nuevamente muchachos, espero que estén muy bien, espero que estén pasando un muy buen día. Hoy vamos a ver el tema de la utilidad neta deseada. ¿Qué es la utilidad neta deseada? Bueno, digamos que lo que vamos a buscar determinar acá es cuántas unidades yo debo vender para obtener una utilidad que yo requiero o que yo quiero, pero teniendo en cuenta en esta ocasión los impuestos que debo pagar como empresa. En las anteriores ocasiones hemos hecho este mismo ejercicio, pero sin la inclusión de impuestos. Aquí vamos a incluir los impuestos. Entonces ustedes saben que la utilidad neta en general es igual a la utilidad operacional menos los impuestos, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la utilidad neta deseada es igual a la utilidad operacional menos los impuestos. Ahora bien, nosotros podemos decir que nuestros impuestos son iguales a la utilidad operacional multiplicado por una tarifa impositiva o una tasa de impuestos. Así las cosas, nuestra utilidad neta deseada va a ser igual a la utilidad operacional y a esta utilidad operacional le vamos a restar el resultado de multiplicar la utilidad operacional por esa tasa impositiva. A partir de esta misma fórmula nosotros podemos transformar la fórmula y decir que la utilidad neta deseada es igual a la utilidad operacional multiplicado por 1 menos la tarifa impositiva. Y transformando nuevamente nuestra fórmula, tenemos que la utilidad operacional es igual a la utilidad neta deseada dividido 1 menos la tarifa impositiva. ¿Para qué vamos a utilizar esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Esta va a ser nuestra primer fórmula que vamos a requerir para determinar las unidades que yo necesito vender para obtener una utilidad neta deseada. La segunda fórmula que vamos a necesitar es esta, que esta ya también la conocemos. Los costos fijos más la utilidad operacional dividido el margen de contribución por unidad nos va a dar como resultado nuestras unidades vendidas. Entonces, estas son las dos fórmulas que vamos a necesitar para calcular las unidades a vender con el fin de obtener una utilidad neta deseada. Vamos a ver esto con un ejemplo y vamos a ver la aplicación de estas dos fórmulas en un ejemplo. Entonces, nuestro ejemplo es el mismo que hemos estado trabajando. Un precio de venta unitario de 200.000 pesos, unos costos variables unitarios de 120.000 pesos, unos costos fijos por 2 millones de pesos, una utilidad neta deseada por 960.000 pesos, es decir, esto es lo que nosotros queremos buscar, que nuestro resultado o nuestra utilidad neta sea 960.000 pesos. Y vamos a tener una tarifa de impuestos o un porcentaje de impuestos del 30%. Entonces, según nuestra primera fórmula, decimos que nuestra utilidad operacional va a ser 960.000. Estos 960.000 pues son la utilidad neta deseada y eso lo vamos a dividir en 1 menos el 30%, que es nuestra tarifa de impuestos. Así las cosas, nuestra utilidad operacional va a ser 1.371.429. ¿Qué estamos diciendo acá? Para lograr obtener una utilidad neta de 960.000 pesos, teniendo en cuenta la tarifa de impuestos, requerimos una utilidad operacional de 1.371.429 pesos. Ahora lo que vamos a buscar es cuántas unidades debemos vender para llegar a obtener esta utilidad operacional. Y eso lo vamos a hacer con nuestra segunda fórmula. En nuestra segunda fórmula decimos, costos fijos son 2 millones de pesos, están por acá arriba. A eso le vamos a sumar nuestra utilidad operacional que necesitamos, que es 1.371.429, la acabamos de calcular acá. Y lo dividimos en el margen de contribución unitario, que es, recuerden, la diferencia entre el precio de venta unitario de 200.000 y los costos variables unitarios de 120.000. Al resolver esta fórmula nos da como resultado 42.14 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vendemos
42.14 unidades, vamos a tener una utilidad operativa de 1.371.429. Si a esta utilidad operativa de 1.371.429 le restamos los impuestos, que son el 30%, tendremos una utilidad neta de 960.000 pesos. Entonces vamos a comprobar que esto realmente se dé. Bueno, aquí hay un aspecto importante y es que no podemos vender 400.14 unidades, sino que vamos a vender o 42 o 43 unidades. Entonces vamos a hacer nuestro ejercicio con 42 unidades y vamos a ver si realmente estamos cumpliendo la meta. Vamos a evidenciar que vamos a tener una diferencia entre la meta esperada, que son 960.000, y lo que vamos a lograr. ¿Por qué? Porque el resultado no nos dio una unidad entera a producir, nos dio 42.14 unidades. Si nosotros vendíamos las 42.14 unidades, tendríamos la utilidad neta exacta, la que requerimos, pero como no podemos hacer eso, entonces vamos a tener una utilidad un poco inferior porque vamos a irnos por las unidades, las 42 unidades. Entonces vamos a tener ingresos operacionales por 8.400.000. ¿De dónde salen estos 8.400.000? Salen de las 42 unidades que vamos a vender multiplicado por 200.000 pesos, que es nuestro precio de venta unitario. Aquí lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente con 42 unidades va a tener una utilidad neta de 960.000 pesos aproximadamente. ¿Cuáles serían mis costos variables? Mis costos variables serían 120.000, que es el costo variable unitario, multiplicado por las 42 unidades que espero vender. Al restar los ingresos operacionales y los costos variables, tengo como resultado el margen operacional, que serían 3.360.000 pesos. A este margen le resto los costos fijos, que son 2 millones de pesos. Me queda una utilidad bruta o una utilidad operacional por 1.360.000 pesos. Y a esto le voy a restar los impuestos. ¿Los impuestos cuáles son? Pues los impuestos son la utilidad bruta, es decir, 1.360.000 pesos, por la tarifa de impuestos, que es el 30%. Eso nos da como resultado 408.000. Si le restamos a la utilidad bruta de 1.360.000 408.000 pesos de impuestos, nos va a dar una utilidad neta de 452.000 pesos, que es lo que estamos buscando. Les recuerdo que, digamos que no llegamos a la utilidad neta exacta deseada, que son 960.000, porque no utilizamos o no podemos, no es posible que la empresa venda 42.14 unidades. Debemos vender o 42 o 43, y en este caso nos inclinamos por vender 42 unidades. También vamos a ver el día de hoy el análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? El análisis de sensibilidad lo que busca es analizar diversos escenarios en los cuales se puede mover la compañía y ver qué implicaciones tienen esos escenarios en los resultados de la empresa. Entonces tenemos que puede existir una variación de costos fijos, y esos costos fijos por supuesto afectan la utilidad de mi compañía. Puede haber una variación de los costos variables y eso termina afectando mi utilidad, y también puede haber una variación de las unidades vendidas, lo cual por supuesto afecta nuestra utilidad. Lo que queremos ver es, bueno, cuánto me puede afectar la variación en costos fijos, cuánto me puede afectar la variación en costos variables y cuánto me puede afectar la variación en unidades vendidas. Para esto vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos dos posibles escenarios de costos fijos. En el primer escenario, nuestros costos fijos son 2.400.000, y en nuestro segundo escenario, pero en el primero son 2 millones y en el segundo son 2.400.000. Tenemos tres escenarios para los costos variables. En un primer escenario, mi costo variable por unidad es de 100.000. En el segundo escenario, mi costo variable por unidad son 120.000. Y en el tercer escenario, mi costo variable por unidad es 150.000 pesos. ¿Qué es lo que queremos
buscar acá. Queremos primero determinar cuántas unidades debemos vender en cada uno de estos escenarios para llegar al punto de equilibrio. Luego, cuántas unidades debemos vender en cada uno de esos escenarios para lograr una utilidad esperada de 1.200.000 y cuántas unidades debemos vender para lograr una utilidad esperada de 1.600.000 en cada uno de estos escenarios. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí lo que vamos a hacer en el análisis de sensibilidad es combinar un poco de los métodos que ya hemos utilizado, ¿no? Utilidad esperada y punto de equilibrio. Teniendo pues un precio de venta unitario de 200.000 pesos. Entonces vamos a utilizar una tabla que es esta, que sigue la siguiente estructura. En la primera columna vamos a tener los diversos escenarios de costos fijos, ¿cierto? Vamos a tener, ya los mencionamos, dos escenarios para costos fijos, que sería uno de 2 millones de pesos y uno por 2.400.000. En la segunda columna vamos a tener los diferentes escenarios para costos variables, que ya mencionamos que son 3. Entonces aquí es importante mencionar algo y lo van a ver en un momento, y es que para cada escenario de costos fijos van a haber 3 escenarios de costos variables, es decir, vamos a tener en total 6 escenarios. Tenemos 3 escenarios de utilidad esperada. Necesitamos saber cómo logramos llegar a un punto de equilibrio, cuántas unidades vendemos para lograr una utilidad esperada de 1.200.000 y cuántas unidades debemos vender para obtener una utilidad de 1.600.000. Y para esto, en la parte de abajo, vamos a identificar cuántas son esas unidades que nosotros debemos vender. Entonces vamos a ir con nuestro ejemplo. Tenemos estos 6 escenarios. Vemos que en estos 6 escenarios vemos la diferencia entre los dos escenarios de costos fijos, ¿cierto? Tenemos 3 escenarios de costos fijos, cada uno va a tener sus respectivos escenarios de costos variables. 3 escenarios con 2 millones y 3 escenarios con 2.400.000 de costos fijos. ¿Cuáles serían nuestros posibles costos variables? Un primer costo variable de 100.000 pesos, un segundo costo variable de 120.000 y un tercer costo variable de 150.000. Cada uno de estos, pues para los 2 escenarios posibles de costos fijos. Tenemos entonces que el objetivo del análisis de sensibilidad, en primera instancia en esta tercera columna, es determinar cuántas unidades necesitamos vender para que nuestra utilidad operacional sea cero, es decir, para lograr el punto de equilibrio. Tenemos que para el primer escenario, en el cual los costos fijos son 2 millones de pesos y costos variables por 100.000, necesitamos vender 20 unidades, para el segundo escenario 25, para el tercero 40, para el cuarto 24 unidades, para el quinto 30 unidades y para el sexto 48. Pero ¿de dónde obtuvimos esta información? Bueno, recuerden que nuestro cálculo de punto de equilibrio es tomar los costos fijos y dividirlos en el margen de contribución unitario. Para nuestro ejemplo, bueno, teniendo en cuenta un precio de venta de 200.000 pesos, para nuestro ejemplo sería 2 millones de pesos, que son los costos fijos, y eso lo vamos a dividir en el margen de contribución unitario, que es el precio de venta menos el costo variable unitario. De allí podemos calcular estas 20 unidades, es decir, que con 20 unidades, con costos fijos de 2 millones de pesos, un precio de venta de 200.000 pesos y unos costos variables por 100.000, tendríamos una utilidad operacional de 0. ¿Cómo calculamos ahora nuestras unidades vendidas para lograr una utilidad de 1.200.000? Digamos que aquí ya les muestro que para el primer escenario debemos vender 32 unidades para lograr 1.200.000 de utilidad, para el segundo escenario 40, para el tercero 64, para el cuarto 36, para el quinto 45 y para el sexto 72. Pero nuevamente la pregunta es ¿cómo lo calculamos? Entonces
Recuerden que cuando nosotros necesitamos calcular o buscar una utilidad operacional esperada, utilizamos esta fórmula. Costos fijos más la utilidad esperada, la que nosotros estamos buscando, dividido el margen de contribución unitario. Para nuestro ejemplo, pues sería 2 millones de pesos, que son nuestros costos fijos. A esto le sumamos la utilidad esperada que nosotros queremos, que es 1.200.000, y lo dimos en el margen de contribución unitario, que es el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Esto nos da como resultado para nuestro primer escenario 32 unidades. Y vamos a hacer el mismo ejercicio con nuestra quinta columna, que es una utilidad esperada de 1.600.000 pesos. Estas son las unidades que requeriríamos en cada uno de estos escenarios para obtener una utilidad operacional de 1.600.000. Y la forma de calcularlo nuevamente son los 2 millones de costos fijos para el primer escenario. A eso le sumamos el 1.600.000 de utilidad esperada y lo dividimos en el margen de operación unitario, que es el precio de venta unitario menos los costos variables unitarios. Y de allí obtenemos nuestras 36 unidades. Finalmente vamos a ver algo que se llama el margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Cuando nosotros hemos presupuestado nuestros ingresos o los ingresos de la compañía, o no los hemos presupuestado sino que son nuestros ingresos reales, y estos están por encima de lo que necesitamos para el punto de equilibrio, tenemos una diferencia o una distancia entre esos ingresos presupuestados y los que necesitaríamos para el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que esta distancia puede verse afectada porque disminuyeron mis ingresos por el precio de venta unitario, por ejemplo, o porque disminuyeron las unidades vendidas. Cuando sean estas disminuciones, entonces mis ingresos presupuestales se van a acercar a mi punto de equilibrio, es decir, me acerco peligrosamente a llegar a una utilidad a cero. Esta distancia que digamos que tengo permitida antes de empezar a generar pérdida se llama mi margen de seguridad. Es decir, margen de seguridad es esta diferencia que yo tengo entre mis ingresos presupuestados, y el punto de equilibrio. O, dicho de otra forma, la diferencia entre los ingresos que he presupuestado y los ingresos con los cuales tendría pérdida operacional. ¿Cómo calculamos este margen de seguridad? Vamos a ver tres fórmulas para calcular el margen de seguridad. La primera es las ventas totales o los ingresos totales en pesos menos las ventas en pesos con las cuales llego a mi punto de equilibrio, es decir, con las cuales mi utilidad operacional es igual a cero. Eso me da como resultado mi margen de seguridad en pesos. La segunda fórmula es las unidades que yo estoy vendiendo o que tengo presupuestado vender menos las unidades que vendería en mi punto de equilibrio, es decir, cuando mis utilidades son cero, y eso me da como resultado el margen de seguridad en unidades. Y finalmente nuestra tercera fórmula es el margen de seguridad en pesos, es decir, este primero que calculamos acá, dividido los ingresos en pesos, me va a dar como resultado el porcentaje o la tasa de margen de seguridad. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a tener un precio de venta unitario de 200.000 pesos, unas ventas estimadas de 40 unidades a un precio unitario de 200.000 me da un resultado de 8 millones de pesos. Y mi punto de equilibrio, el punto de equilibrio de mi compañía es cuando vendo 25 unidades, que pues las 25 unidades a 200.000 pesos me generan unas ventas por 5 millones de pesos. Tenemos que el margen de seguridad en primera instancia es las ventas presupuestadas, que son 8 millones de pesos, menos las ventas en las cuales tengo
punto de equilibrio, que son 5 millones de pesos, para un margen de seguridad por 3 millones de pesos. Es decir, que puedo llegar a disminuir mis ventas en 3 millones de pesos y aún no tener pérdidas. Nuestra segunda fórmula, con 40 unidades o 40 unidades es el presupuesto que yo tengo, a esto le resto 25 unidades con las cuales llego a punto de equilibrio y eso me da resultado de 15 unidades. Es decir, yo puedo disminuir mis ventas en 15 unidades sin tener pérdidas. Ya si disminuyo 16 unidades, ya empiezo a tener pérdidas. Y nuestra tercera fórmula es 3 millones de pesos, que es el margen de seguridad en pesos, dividido las ventas por 8 millones, me da igual al 37.5%. ¿Qué me dice este 37.5%? Que yo puedo disminuir mis ventas o las unidades vendidas en un 37.5% y hasta ese punto no tendría aún pérdidas. Vamos a dejar por hoy hasta este punto. Que tengan un excelente día.